Hola amigos, muchas gracias por estar aquí. Hoy es un día muy especial. Tengo el honor y el agrado de presentarles en una entrevista a Guillermo Llanos. Guillermo, para quienes no saben o no conocen a Guillermo, les voy a contar un poquitito sobre él. Y Guillermo es maestro internacional y FIDE trainer, embajador de Chess Kid en Argentina, dueño y director de Ajedrez Hoy y profesor del Colegio Nacional de Buenos Aires. Y en medio de toda esta disciplina que parece calculadora y fría, Guillermo es un hombre inclinado hace muchos años a la espiritualidad, a la búsqueda de la divinidad y a conocerse a sí mismo. Algo que no podemos dejar de mencionar es que Guillermo tiene más de 20 años practicando el baile de la lambada. Y te preguntarás, ¿qué tiene que ver la lambada con la espiritualidad? Y yo te contesto que tiene todo que ver. ¿Sabes por qué? Porque la vida misma en todas sus facetas es divina. Pero ya no voy a hablar más, voy a darle la entrada a Guillermo para que sea él mismo el que nos hable, el que nos... Un minuto, aquí estamos. Y bueno, Guille, aquí te estamos esperando para que seas tú quien nos salude, quien nos cuente sobre tu vida y sobre tu recorrido. Hola, Guille, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Elsa? Gracias por la invitación. Bueno, saludo a todas y a todos. Y bueno, la vida es como una danza cósmica, así que tiene todo que ver con la lambada. Así es. Y también la vida es un juego, así que tiene que ver con el ajedrez. Es una forma poética de decirlo. Bueno, sobre el tema de la espiritualidad, desde los 13 años comencé a leer cantidades de libros sobre esos temas, pero sin entenderlos, desde un enfoque puramente intelectual. Claro. Y también empecé a hacer todo tipo de prácticas como yoga, control mental, estuve con lo de Gurdjieff y el cuarto camino, con el tema de los chamanes y Castaneda, como buscando algo, yo te diría que, como lo hablamos el otro día, cuando hicimos una pruebita, un poco basado en una insatisfacción con mi vida. O sea, como que la vida que yo estaba teniendo y el formato que me proponía la sociedad no me cerraba de ninguna manera. Y sin embargo, estuve muchos años en ese camino, pero sin lograr ningún resultado, ninguna comprensión. En realidad, todo comenzó cuando toqué fondo, cuando empecé a tener realmente verdaderos dolores en mi vida. Eso te Y iba a ahí todo preguntar. Eso te iba a preguntar, perdón, te interrumpo, Guille. ¿Qué originó esta búsqueda? Sí, nos puedes contar, por supuesto. Dices que sí, tocaste fondo, claro, y usualmente el ser humano tiene que tocar fondo para empezar a como a hacerse preguntas, como a buscar, a tocar puertas, a ver qué otras cositas hay. Y bueno, no está de más, aquí también coloco una notita, y es que yo te conocí antes de la pandemia, hace algunos años, justamente porque nos encontramos en las clases de Zohar del maestro Javier Wolkoff, que, bueno, para los que no lo conocen, es un maestro espiritual de verdad que explota la mente de cualquier persona. Y ahí fue donde nos conocimos, pero me imagino que tuviste que pasaste por varios estados hasta llegar hasta ahí. Si nos cuentas un poquito qué descubriste en cada uno de esos pasos que diste. sí. Y de paso vamos a hacer algo para que esto pueda llegar a ser
espero, de utilidad para alguien como alimento de reflexión. Entonces voy a hacer una salvedad, que hay muchas personas que la hacen cuando dan algún tipo de explicación o en algún vivo, que por una cuestión más simple hablo en primera persona del singular, ¿no? O sea, yo relato mi experiencia, pero esta experiencia puede ser tu experiencia, puede ser la experiencia de otra persona que también esté viendo esto. Y también hay un agregado que me gusta mucho cuando lo escucho en cualquier canal de YouTube, y por eso lo hago, y es que siempre me gusta decir, no me creas nada de todo lo que voy a decir, es algo que escuchalo con la mente abierta, lo que te resuena, fíjate si lo podés incorporar, si te sirve, y lo que no, déjalo. O sea, simplemente lo que estoy haciendo acá, aprovechando este espacio de mi querida amiga Elsa, es compartir mis experiencias y mis propias interpretaciones sobre mis experiencias, las cuales pueden estar totalmente equivocadas. Si es que existe el término equivocado, digamos, es simplemente la experiencia de un ser humano, ni más ni menos. Entonces, bueno, eso me parece importante como salvedad. Sí, y con respecto a los grupos, yo más que nada quiero compartir una experiencia recurrente que tuve en diferentes grupos en los cuales participé en distintas edades a lo largo de muchos años, que, bueno, sin caer en una generalización, pero lo que sí he notado que muchas veces, por lo menos la mayoría de los que estábamos en determinado grupo, de yoga, de tensegridad, que sería lo de Castaneda, de diferentes técnicas como control mental, etcétera, etcétera, mismo con la Kabbalah, bueno, la mayoría de las personas, yo diría que nos acercamos porque hubo alguna crisis, alguna separación, divorcio, o que nos fundimos en algún emprendimiento o alguna enfermedad o alguna cuestión que humanamente no lográbamos asimilar o aceptar. Y en general, lo que yo he notado en todos estos caminos, que cuando uno empieza a leer cierta literatura, siempre, por lo menos lo que yo he estado, entre comillas, serios, o sea, como con un fundamento, lo que yo noto es una mejora de la vida, sí, de las personas que estamos en determinado camino. Sobre todo nos da un grupo de pertenencia con otras personas que nos empezamos a apoyar, que estamos siguiendo, por ejemplo, como fuera el caso de Javier Volkov o de algún otro, digamos, no diría maestro, pero alguna otra persona que puede ser un referente en los temas espirituales. Eso nos da un bienestar. También empezamos a indagar en nosotros mismos, a leer una cierta literatura espiritual. O sea que hay toda una serie de cuestiones que nos mejoran como personas y nos dan otra perspectiva para afrontar las situaciones vitales que tenemos que vivir. Pero lo que he notado que no me ha gustado, recurrente en diferentes grupos, que muchas personas, como empiezan a ver que la vida les cambia, que hay como ciertas revelaciones, a veces creo que caen en el error de pensar que esa es la única verdad y es el único camino y todos los demás caminos no tienen sentido y que entonces hay que salir a llevar la antorcha y a mostrarle la luz a los demás. Y bueno, esa sería la parte cuando el grupo ya se hace muy cerrado.
Y cuando el grupo ya considera que cualquier otra lectura no es la verdad, que cualquier otro maestro no es el verdadero, en general es el momento en que yo me retiro de ese grupo, porque no adhiero a esa cuestión y además tampoco me parece coherente si yo... Tengan en cuenta que yo arranco con un formato muy racional a partir del ajedrez, ¿no? Entonces, el tema es lo Sí. siguiente. A mí no me parece coherente si yo voy examinando mi propio proceso y si entonces, digamos que arranqué con Control Mental Silva, después empecé a leer los libros del doctor Dyer y a practicar las cuestiones. Tus zonas erróneas, el cielo es el límite, etc. Después empecé con Ley de Atracción. Después estuve con Castaneda, Tensegridad, los chamanes, Clear Green, Kabbalah. Si en cada momento yo considero esto es la verdad, y por ahí durante 3, 4, 5 años de mi vida practico, hago las cosas y todo, y entonces Profundizas. profundizo, pero Ujú. después me retiro a otra cuestión y entonces, no, ahora como yo ya no lo estoy haciendo, ya no es la verdad. Es la verdad solamente cuando yo lo estoy haciendo. Entonces, también, cuando yo soy vegetariano, esa es la mejor dieta. Cuando hago la paleodieta, esa es la mejor dieta. No es coherente, porque a lo largo de mi vida fui cambiando 20 cosas distintas. Entonces, no, lo que siento cuando voy pasando eso es que son diferentes caminos que son válidos y que me sirven en determinado momento de mi vida, como una relación que tuve tal persona en tal momento de mi vida, fue la relación importante para mí a nivel pareja, a nivel amistad, o es como si uno en determinado momento vive en un país y después va a otro país, por ejemplo, como es tu caso, Sí. uno no va a renegar del país de origen, y si algún momento en lugar de Colombia a Argentina decidieras irte a vivir a España, suponete, no es que entonces tenés que decir, no, Colombia no, Argentina no, o sea, como que... Entonces, bueno, eso es un tema muy personal que a mí siempre me ha pasado, porque lo que yo siento es que no hay ninguna enseñanza, ninguna actividad, ningún maestro, ni nada que sea la verdad total para toda la vida, para toda esta encarnación, y que llegué hasta ahí, Y no hay más creo nada, en y la no hay más evolución. nada. Claro, No, perdón, te no, interrumpo. Así es, Guille, estoy totalmente de acuerdo contigo y fíjate que tiene mucho que ver con la última frase cuando te presenté, donde decía, y vamos a tocar un momentito este punto del baile de la lambada, donde te decía o donde le decía a quienes nos escuchan que la divinidad está en todas partes. Entonces no es cuestión de rechazar o de despreciar algunas cosas cuando no nos estamos dando la oportunidad de ver divinidad en todo lo que hay, en todo, aún en este baile. Guilla, háblanos un poquito sobre eso. bueno, yo en realidad empecé en este baile atraído por las mujeres, que me gustan mucho las mujeres, el tema, la sensualidad, los temas sexuales, el ambiente del ajedrez, por lo menos en la época que yo era chico, era algo mayoritariamente masculino Claro. y todo un ambiente muy intelectual, todo muy racional. Y bueno, yo durante muchos años estuve casi creyendo que yo era mi mente, estaba muy identificado con todos los procesos analíticos, pero la vida así es insoportable si se razona todo. Lo que yo siento ahora es que, primero, antes de decir lo que yo siento ahora y antes de responder lo del tema de la lambada, como algo muy importante para situar en un contexto de una experiencia muy importante, que yo tuve sucesivas crisis en donde yo pensaba que era o una cosa o la otra, o soy espiritual o soy mundano,
o es un tema intelectual o es un tema de la danza. O sea, me parecía que tenía que elegir entre una cosa y la otra. En este momento, yo lo que podría decir es que considero que, como vos decís, la divinidad está en todas partes, pero bueno, a mí me gustaría hacer como un pequeño chiste. La divinidad está en todas partes, es cierto, pero se hace presente en el momento presente, en el eterno ahora. Ese es el único momento real que existe. Qué lindo, así es. Sí. Es una gran Y a verdad. mí me gustan los juegos de palabras, y entonces digo, el presente, refiriéndome a este momento presente, a la hora, es un presente, lo que significa un regalo, si estás presente, es decir, si no estás ausente. Entonces, lo que yo creo es que la suma completa de todas mis experiencias, de todo lo que yo puedo haber aprendido en todos estos recorridos que ya comenté, si estoy presente mientras estoy bailando lambada, estoy bailando lambada desde ese lugar. Y me gusta algo de un señor, Emilio Carrillo, que lo sigo mucho, que me encanta, que hay algo que le llama el cielo en la tierra, y eso es lo que me gusta. Yo creo que no es una cuestión de elevarme, porque yo ya soy un angelito que está encarnado en el cuerpo de un animal, como, ¿no?, que estamos acá atrapados, pero lo que siento de alguna manera es que estoy viviendo en todos esos planos al mismo tiempo, pero si estoy acá en este último nivel es para experimentar todo lo que requiera un cuerpo físico para ser experimentado. O sea, para eso estoy acá. Todo lo demás también lo estoy experimentando, pero es como que estoy más enfocado en lo que tiene que ver con mi cuerpo. Entonces yo lo que creo que para mí de lo que se trata esta experiencia es de poder plasmar en este plano, en este momento presente también, cada uno de acuerdo a sus particularidades, porque todos somos diferentes por algo, pero es experimentar esto porque es como que, bueno, va a parecer todo muy extraño, pero estamos en un lugar muy extraño, que sería tu Instagram. Ya estamos en un lugar extraño, así que no hay problema. Que sería para que la divinidad se experimente a sí misma, estamos acá. Sí. Como que yo soy, de alguna manera yo soy Dios o yo soy ese ser, pero como con una fragmentación tan grande que quizás me creo que soy este personaje, pero de alguna manera todos estamos como en este juego, en este proceso, y cada uno de nosotros es un punto único para que todo el universo se experimente a sí mismo. O sea, lo que digo, y yo hay una cosa que quiero comentar, es que lo que conté que estuve durante muchísimos años leyendo un montón de cosas sin entender nada, y resulta que cuando yo quiero explicar mis experiencias, termino diciendo cosas como las que yo leía antes, de que es el ser que se experimenta a sí mismo, el eterno presente, y entonces, cuando eso yo lo experimento o desde cierto lugar, ahora, tiene un gran significado para mí. Sí. Lo pude haber leído durante miles de años sin entender nada. Entonces, a veces, esa misma frase o esa misma palabra, hay como un pequeño problemita que a veces está tan repetida, sin un sentido, que parece que no significara nada y sin embargo significa todo. Todo. Algo así, algo así.
Bueno, Claro, claro. si estamos, todo esto requiere ser experimentado, porque a veces me ha Claro, pasado escribir algo y decir, esto parece como algo escrito en esos libros que yo tanto leía, eh, y no significaba nada antes y ahora significa todo. O sea, como que claro. también otra cosa que Sí, pasa es que las palabras también tienen como una cierta limitación porque, como dicen, no son la verdad, pero señalan a la verdad. claro, O sea, todo claro. lo que estamos hablando ahora eh, puede ser algo o puede no ser nada, según la persona que vos estés del otro lado escuchándolo, te Claro. puede resonar o puede ser algo que no tenga ningún significado. Ningún significado. Guille, por ejemplo, lo que yo entiendo es que definitivamente vinimos a experimentar a esta tierra en un único momento que existe, que es este momento. Y podemos entonces hablar de, definitivamente, hay que quitarnos los miedos, los limitantes y todo eso que no te permite hacer o experimentar lo que resuena contigo. Hay cosas que resuenan, pero hay estructuras que no nos permiten ir por ese camino que resuena dentro, pero que de alguna manera esas estructuras te frenan. Entonces, la invitación de alguna manera es confía en tu instinto, ¿no? Confía en lo que resuene en ti y lánzate a experimentar porque la vida es una sola y es ahora. Mañana no existe, ayer tampoco. Y la experimentación es como lo que vinimos definitivamente a hacer aquí. Eso es lo que Sí, entiendo. sí, sí, sí. Y hay otra cosa que yo quisiera decir, que desde hace muchos años estoy experimentando mi vida de manera intensa, porque por ejemplo a los 9 años decidí vivir del ajedrez y estoy haciendo esa experiencia desde de dar clases de ajedrez desde los 13 años, hace muchos años, etcétera, etcétera, que voy viviendo mi vida de acuerdo a mi propio sentido interno. Pero hay una Claro, cosa que yo quiero decir para varias personas que puedan estar escuchando, que me gustaría decir cosas que no son, más que nada. Por ejemplo, eh, no hay una pauta a seguir que se saque de un libro, eh, de ningún tipo de libro religioso, de ningún maestro. Menos que menos, por favor, algo que para mí es tremendo, hacer lo que dice la mayoría de la gente, bueno, eso seguro que no, seguro que no, tal cual. seguro que no. Después otra cosa, eh, no pensar en un objetivo. Por ejemplo, vamos a hablar de un objetivo, decir, ah, no, yo quiero ser feliz y sentirme bien. Entonces, haciendo, haciendo lo que me indica mi interior, voy a llegar a ser feliz, voy a llegar a sentirme bien. No, no así. No es cuestión de decir, quiero encontrar la felicidad utilizando este sistema o quiero llegar a lograr tal objetivo, porque no sé si ese es el objetivo que yo vine acá para ser feliz o para lograr tal objetivo, como decir, bueno, sí, no, el tema que es llegar a ser millonario, llegar a tener una familia, eh, llegar a ser famoso, bueno, evidentemente que no, pero ni siquiera diría que es un bienestar, porque si hay un bienestar también hay un malestar. Claro, Lo que yo diría, lo que yo diría es que estoy acá para vivir intensamente una experiencia única, que soy la única persona que puede vivir esa experiencia, que será con lo que tenga esa experiencia. No es que siempre me guste, por ahí no me gusta, pero es lo que
es lo que yo estoy experimentando, porque yo digo, por ejemplo, una semilla que de algún árbol, no sé, vos pones una semilla y digamos que es un árbol muy grande, y comienzan todos los procesos en la oscuridad, en el silencio, y de ahí va a salir un árbol y la semilla se rompe y todo, pero la semilla está disfrutando del proceso, no hay nada que le duele, está pensando voy a ser cada vez más grande, o simplemente está totalmente entregada al proceso. O sea, yo lo que siento es que cuanto más puedo estar entregado al proceso de la vida, por ejemplo, en este momento, yo estoy acá, no estoy en otro lado, y me estoy dejando llevar por lo que me nace, no Que estoy fluya. pensando, por ejemplo, tengo que decir algo interesante. ¿Por qué? No sé, tengo que decir algo que le sirva a otro. No. Es más, otra cosa que me gusta, usar las palabras directamente, ni siquiera usar tengo que. Si ya digo tengo que, ¿por qué tengo que? Claro. Bueno, entonces es un proceso y, bueno, yo me fui haciendo muchos tatuajes y a mí me parece muy importante, para tomarlo como una unidad, Sí. digo, la respiración. En cada Sí. momento, respirar, observar la mente y amar. Yo puse Roma. Conscientemente. Respiro, respiro, observo la mente, amar, que es el proceso constante y Sí. es lo que a mí me sirve para volver, porque muchas veces me voy perdiendo durante el día. Por Claro. ejemplo, luego voy volviendo al momento presente, pero hay a veces como micro viajes en Sí. donde, unos minutos antes de que empezara este vivo, podría yo estar esperando que empezara este vivo, en lugar de Sí. estar en el momento presente. O a veces Sí. estoy dando una clase y puedo decir, bueno, ahora faltan 10 minutos para que termine la clase y después voy a hacer otra cosa. O si empiezo a escribir un WhatsApp, Claro. ¿estoy escribiendo el WhatsApp o estoy Claro. esperando terminar ese? Bueno, a veces hay micro viajes Esos, y esos, vuelvo. esos espacios de... Guille, antes de que se me olvide, y perdón, te interrumpo así, pero como se nos está acabando el tiempo, hay algo que hablé contigo que me pareció súper interesante y yo quiero que lo compartas aquí. Tú me hablabas, o me hacías como una especie de metáfora en la que me decías que durante tu vida alguien más comandó tu, Sí, 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 tu, sí, tu sí. vida. Y de repente tú decides, bueno, ya está, aquí estoy. Y de verdad que me pareció tan interesante, o sea, yo me identifiqué inmediatamente porque el trabajo todavía no ha terminado, pero estás en ese proceso. Cuéntanos un rapidito Lo así pongo acá. sobre eso. Como si fuera que yo era el dueño de un edificio y ese edificio, el edificio digamos que es el cuerpo, ¿no? Y todo lo que hay dentro de él. Y hubo un encargado que fue el que hizo el mantenimiento, el que se ocupó de todo durante muchos años, pero lo que pasa es que el encargado, es que le podemos llamar el ego el gran obstáculo, me gusta decir, etcétera. El encargado, siempre se creyó que era el dueño. Él hizo y deshizo a su gusto, de una forma bastante primitiva, con Sí, mucho miedo, con mucho egoísmo para sus propios objetivos, y de pronto llegó el dueño a hacerse cargo del edificio. Lo que a mí me pasa es que el encargado no quiere soltar, no claro. quiere, y me Está niega aferrado a la cosas. silla de jefe, está aferrado. Nada, Sí, esto sí, es mío. sí, me niega cosas, me oculta información, y uno de los temas es que, de alguna manera, conoce mejor los tejes y manejes que yo, porque hace años que está a cargo del edificio, digamos,
Y Sí, entonces nunca pagó las facturas a tiempo, tiene un montón de cosas que me las va ocultando, pero claro. aparecen. Y entonces hay como un tira y afloja, pero el tema es que yo no lo puedo echar. Y además que me cumple algunas funciones de mantenimiento, porque si no, si yo lo echo, tengo que limpiar todo yo, tengo que sacar la basura, no me conviene. Y no sé qué indemnización me pedirá el tipo, Oh my entonces God. lo tengo que mantener ahí, Va a cobrar las pero facturas. sí, pero digamos es bastante. Y hay otro tema que tiene el encargado este, que sabe todo sobre mí, leyó los mismos libros que yo leí, vio los mismos videos. Ahora el Claro. tipo está Sí, escuchando lo que yo te digo para usarlo en mi contra, ¿entendés? tal cual, tal cual, tal cual, tal cual. Excelente, Guille. Es de verdad, el día que me lo referiste, bueno, espero que todos hayan entendido de qué estaba hablando Guillermo. Y bueno, Guille, ya el tiempo está aquí, te digo, pero no me quiero despedir si no nos hablas un poquito de tu libro. Escribiste un libro, lo lanzaste, cuéntanos. Ah, sí, bueno, mira, acá tengo ¿dónde sería? Este es el libro que escribí. Plan. Sí, bueno, sí, acá hay un tema sobre este libro. En Sí, realidad, este libro puede ser de interés solamente para las personas que les guste el ajedrez. Es un libro sobre ajedrez que yo perfecto. creo que en realidad no sería el principal sentido de esta entrevista. Claro. Yo creo que el Pero principal no está de sentido de más esta... lanzar el Sí, tip sí, ahí. sí. Sí, lo que sí yo podría decir que sería más acorde a esta entrevista, que tengo algunos blogs que están integrados, Sí, que se llama Felicidad Éxito, que ahí yo fui muchas cuestiones incluyendo temas de este tipo, que están ¿cierto? ahí de estos temas, y de hecho también están, yo voy poniendo temas relevantes como las gotas del SOAR y de otros colaboradores. Excelente. Sí, Sí, el único tema excelente. con respecto a este blog, que es algo que, si me permite el tiempo, quiero decir, es que yo no le estoy dedicando mucho tiempo, porque ahora yo estoy enfocado en el tema del ajedrez. Digamos, todo lo que tiene que ver con la parte espiritual, no es que yo haga un blog aparte, sino que yo hago mi vida normal, si es que se le puede llamar normal. No, no es nada normal, pero hago mi vida, saquémosle la palabra normal. Hago mi vida en donde hago la parte de ajedrez y la parte de lambada, y yo creo que la parte espiritual tiene que venir conmigo. No, no, no la voy a Siempre, buscar a una iglesia. siempre, siempre está Claro, integrada en la vida. A claro. eso es el punto, tal cual. No hay que sacarla, no hay que buscarla afuera, no es que está aquí adentro. Guille, eso me encantó, eso me encantó. Vamos a dejar toda la información aquí abajo del blog de Guille, todos los datos, si te interesa el libro también, y para que conozcas más a Guillermo, todos lo que tiene que ver con la parte de internet y todas sus cuentas. Así que, bueno, Guillermo, se nos acabó el tiempo, desafortunadamente, pero tendremos otra oportunidad, eso espero. Y bueno, muchas, muchas gracias por este tiempo que nos dedicaste. De verdad que considero que muchas, muchas gotas de luz así enviaste al mundo. Así que te dejo para que te despidas y te doy muchas, muchas gracias por habernos acompañado hoy. Bueno, gracias a todos y a todas, y sobre todo los quiero invitar a que respiren, le presten atención a lo que pasa por su mente y dejen que todo corra y decidan amar, aceptar la realidad y estar presentes. Bueno, eso sería lo más profundo para mí, estar presente ahora. Bueno, Ahora, gracias a todas y a gracias. todos, y después voy a ver, como nunca hice un vivo, así que bueno, es una buena experiencia. Así es. Gracias, Guille. Un abrazo. Nos vemos. Chao a Chau, todos. chau.